El podcast con Ricardo Pastrana, a través de asesores y consultores RP. Emprendimiento, negocios, inversiones, cultura general, trending topics y mucho más. Un episodio nuevo cada semana con distintos invitados. Asesores y consultores RP. El podcast con Ricardo Pastrana comienza ahora. Bienvenidos a un episodio más de el podcast con su amigo y servidor Ricardo Pastrana. En esta ocasión pues, estamos de gala, si se dan cuenta no estamos en el estudio, salimos y bueno, estamos en una casa increíble que ya verán más adelante, propiedad de mi amigo, un gran actor, director, productor y demás, el señor Ricardo Dalmachi. Amigo, ¿cómo estás? No, hombre, es un placer, de verdad, mi querido Ricardo, qué bueno que están... Pues ustedes aquí y además ustedes aquí, maravilloso público de siempre, en serio, gracias por estar aquí, los estábamos esperando, ¿verdad? Muchas gracias. No, al contrario. Gracias por la invitación, gracias por el espacio, por el espacio en tu agenda, por el espacio físico en tu casa, que repito, ya la conoceremos y aparte todo está padre el tema de tu casa porque aparte de todo cualquiera puede visitarla, ¿no? No, hombre, totalmente, la tenemos para eso, damos ese servicio también de Airbnb. Y ya pondremos todo. Pondremos en contexto un poquito más adelante. Así es. Platícanos un poquito cómo inicias, cómo inicia Ricardo Dalmachi en el tema actoral. Claro. Pues mira, yo tenía como 10 años. Okay. Cuando, creo que por ahí he metido algunas fotos y si no además las tendrán ustedes, donde a los 10 años pues yo me sentía Tarzán, man. Okay. Y también Batman. Tenía Siempre esa dualidad. Okay. Pero Tarzán, quise construir una casita en un árbol de jacarandas allá en Cuernavaca, porque vivíamos en Cuernavaca. Y mi padre dijo, no se va a romper el hocico y entonces contrató a un carpintero que hizo una casita muy sencilla, pero que yo me iba todas las noches a dormir ahí. Okay. Me llevaba yo mis libros de Edgar Rice Burroughs, el autor de Tarzán. Okay. Y entonces los leía y tenía una soga, una liana en otro árbol y esperaba que mi madre todas las mañanas me gritara que fuera yo a la escuela, que me bajara para prepararme. Y entonces pues era mi momento de la escena grandiosa, okay. Claro, ¿no? De agarrar y aventarme por la liana. Y luego a mi padre le pedía que me tomara unas fotos, así como fotonovelas, ¿te acuerdas? Okay. Entonces pues, estaba yo ahí subido, luego ya en la liana y luego ya llegaba con la pantera negra, que era un perro que teníamos en la casa, y todo el rollo, ya luego lo acariciaba para que se acostara un segundo y entonces ya ponía mi pie rápidamente y hacía mi grito y todo. Okay. Tarzán, para la foto. Todo, sí, te lo juro. Y se hacía así una pequeña fotonovela de 5, más o menos de 5 fotogramas. Exacto. Y eso, entonces yo creo que fue cuando empecé, digo, de verdad. Es lo que te iba a contar, o sea, si es la historia así y así empiezas tú con esta onda de gustarte la actuación. Completamente. Okay. Completamente. Es eso. Realmente el que me gustaba fantasear en ese sentido, okay. ¿no? Crear historias y representarlas. ¿Tú no lo veías a lo mejor como un tema actoral, sino lo veías como que te gustaba esa parte del personaje? Sí, digo, me gustaba representar personajes, ¿no? O sea, ya, pero tú te veías como un actor, tú ya sabías que era un actor. Híjole, lo veía un poco lejos, ¿no? Tenía más bien que presentar mi prueba de matemáticas el día siguiente. Ok, sí, estabas más preocupado por eso. Estaba más preocupado por eso. Pero sí, de alguna manera yo creo que sí es parte de ese desarrollo, ¿no? Que vas, pues, poniéndote metas, aunque sea en tu pensamiento. Fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo, porque eso debería, como padres, deberíamos de hacer ese tipo de cosas. O sea, el ver que si el niño tiene ciertas aptitudes y ciertas facilidades para hacer ciertas cosas, encaminarlo por ese lado, ¿no? En vez de, digo, ya no se usa, qué bueno, en mi tiempo me tocó todavía, no en mi caso, pero de... ¿Tu papá qué profesión tenía? No, mi papá era contador público. ¿Y nunca te dijo...? Nunca, no. Okay. Mi papá era un tipazo, un señorón que me dejaba... Fíjate que mi padre, de hecho, a mí se me desarrolló mucho el dibujo y todo eso. ¿Todo el tema artístico lo traías? Sí, fíjate, y entonces mi padre me ayudaba, básicamente compraba algunos, en ese tiempo, ¿no?
libros de ¿cómo se llama? De perspectiva, precisamente, de dibujo, ¿no? Cómo hacer bocetos y los rostros y cómo subdividirlos y todo ese rollo, ¿no? Entonces, siempre fue de esa manera. Pero en la parte actoral, bueno, pues no, o sea, no me metió a clases ni nada. Okay. Simplemente yo era el que en los festivales ¿Levantabas la mano para participar? No, en serio, en los festivales del Día de la Madre, de repente a mí una vez se me ocurrió el ser Raúl Velasco. En aquel entonces me acuerdo que me compré una camisota, porque usaba unas camisas muy bombachas, unos cuellotes, y entonces me puse yo mis lentes, ¿me entiendes? Y sonreía así mucho, demasiado, ¿no? Con una sonrisota. Y luego me acuerdo que me eché como polvo, pues porque en ese tiempo pues, no tenías acceso a nada, ¿no? Yo por lo menos. Y entonces me compré como brillantina de color dorado para verme para que se viera gris. Para que se viera gris, exacto. Exactamente. Y entonces era el que hacía la animación y luego tenía un personaje que era... No era Gordolfo Gelatino, había un personaje de los polivoces, que se llamaba Gordolfo Gelatino, entonces yo me llamaba Flacolfo Gelatino, porque estaba lo opuesto. ¿Me entiendes? Y tenía una compañerita que hacía a mi madre, ¿no? Y le pusimos con algodón, le hicimos una peluca ahí para que se viera blanco y entonces les hacía shampoo de cariño, madre, y la 1, la 2, ahí, ¿no? Y todo ese rollo de los polivoces. ¿Sí ya tenías entonces este gusto por la actuación? Sí. ¿Eso era en la primaria, por ahí más o menos? Sí, en la primaria, total. ¿Y en la secundaria o en la prepa llegó un momento en que tú dijeras, voy a estudiar o voy a hacer tal? Totalmente. ¿Y era la actuación? Entonces era la actuación y terminé yo la preparatoria, pero yo tenía el sueño que quería yo estudiar en Estados Unidos y obviamente, bueno, se me recomendó la Universidad de Texas en Austin, the University of Texas at Austin, y me fui con $400. Pero me puse muy lucho. Te voy a decir por qué, les voy a decir por qué. Porque cuando yo llegué como turista. Obviamente pues no tenía visa de estudiante. Pero al final entraste bien al país como turista. Sí, entré bien, o sea, como turista, pero me puse las pilas y me puse a aprender inglés. Tomé algo que se llamaba, o se sigue llamando, The TOEFL Test, sí, claro. Que es el Test of English as a Foreign Language. Y otro que se llama SAT, que es sobre aprovechamiento. Y los pasé. Ya estando allá. Ya estando allá, me la pasaba viendo programas de televisión en inglés, no hablaba en español con nadie a propósito. Me explico, me empecé a llevar mucho con anglosajones o con gente que hablaba en inglés más. Para forzarte. Para yo, exactamente. Veía programas nada más en inglés, nada de que Univisión, ni nada por el estilo, nada de eso. Y entonces pasé el examen y entonces la Universidad de Texas en Austin me extendió una carta para que regresara y tramitara mi visa de... Ya como estudiante. Como estudiante, y entonces lo hice. Y entonces obviamente regresé ya como estudiante y obvio que trabajé como mesero cantinero porque pues había las ganas pero no había el dinero. Claro. Entonces, pues trabajé como mesero, cantinero, cocinero durante 8 años que vivía allá, de los 20 a los 28, y terminé la carrera se llama Bachelor of Arts en the Drama Department, ¿no? En el departamento de drama. Y me regresé a México. Y entonces cuando regreso a México... ¿Qué edad tenías cuando regresas? Cuando regreso tenía 28 años. Y entonces regreso a México y voy a ver a alguien que en paz descanse, que se llamaba Patricia de Llano. Patricia de Llano fue la primera esposa de Luis de Llano. Tuvo 2 hijos, hombre y mujer, con Patricia. Se separaron, se divorciaron, pero quedaron como muy buenos amigos. Y entonces ella fue, Patricia de Llano, de verdad, en descanse en paz, y yo siempre la recuerdo con mucho cariño. Me dijo, ella era inglesa, y entonces me dijo, ve con Luis, preséntate con él y pues a ver qué sale, ¿no? Sí, claro. Y dicho y hecho, me presenté con Luis de Llano Macedo, fue muy amable conmigo, de verdad muy receptivo, siempre también se los agradeceré a Luis. Y entonces me dio un programa, me metió en un programa donde estaba Francis Ondivielas, estaba
híjole, ahorita me voy a acordar, pero que por cierto su hermana murió de cáncer ahorita. Mayra Rojas. Okay. Y yo en un programa que se llamaba A Mi Manera de Pedro Domecq. Okay. Pero eran videos, eran presentación de videos musicales. Y empezaron la novela de Alcanzar una estrella. Y cuando inician la novela de Alcanzar una estrella, que fue un trancazo, yo no estaba considerado. Yo estaba haciendo esto. Y entonces Mayra Rojas estaba. Y era una reportera. Entonces en la historia, de repente un día, ella de repente se va a Acapulco a hacer un desfile de modas, porque era modelo también, Mayra Rojas, y entonces me llaman a mí y me dicen, a ver, ven mañana a hacer la presentación de Eduardo Capetillo, o Eduardo Casablanca, que era el nombre del personaje, y ya. Pero era una sola vez. Okay. Y entonces se me ocurrió llevar, yo tenía Rottweiler y yo estuve muy metido en lo de educación canina. Okay. Y le metí una gorra que decía I Love Elvis y le puse un collar de picos y metí unos lentes oscuros. Y entonces salí a presentar a Eduardo Capetillo y la señora también, en paz descanse, doña Rita Macedo, me vio y le dijo, mete a este muchacho. Y le dijo, ¿pero de qué lo vamos a meter? Es un capítulo nada más. Le dijo, no, mételo de villano, también de villano principal. En ese tiempo estaba Oscar Traven como villano principal de la telenovela. Y la señora Macedo le dijo, mete a este muchacho. También como, y yo le voy a escribir un personaje. Que lo que hizo fue escribirme un personaje, doña Rita Macedo, como el villano. Era un reportero que le hace trizas la vida a Eduardo Casablanca en la novela. Okay. ¿Me entiendes? Y entonces, pues inicio. Ahí inicias tu carrera actoral, ya formal, después de lo de Tarzán. Así es. En el 90. Okay. En el 90, precisamente. ¿Qué otra experiencia tuviste después de esta? Parecidas, fíjate que yo siempre lo digo, y eso se lo digo a la gente nueva. Esta fue novela. Sí, esta fue novela, además fue un trancazo. Sí. Entonces de ahí me fui a hacer Solo con tu pareja, con Alfonso Cuarón. Con Alfonso Cuarón, tuve la ¿verdad? Oportunidad de trabajar después en el 90 también, Okay. de hecho. Entonces la novela de Alcanzar una estrella fue en el 90, pero también Solo con tu pareja, la película, el largometraje de Alfonso Cuarón, también fue en el 90. Ahí brincaste de lo que le llaman la pantalla chica a la pantalla grande. Fíjate que además fue muy grato. Qué buenas preguntas haces, man. De verdad, mi querido Ricardo, en serio. Voy a pedir chamba a Pati Chapoy. No, hombre, pero olvídate, ¿me entiendes? Mejor haces el tuyo, porque además... No, fíjate que eso es muy interesante. Espérame, repíteme la pregunta otra vez. ¿Cómo fue el paso de pantalla chica a pantalla grande? Sí, fíjate que yo siempre tuve que hacer castings como cualquier persona normalita. Mortal. Nunca tuve ningún padrino, ni madrina, ni conocido, ni familiar poderoso, ni productor, nada. Yo todo lo que logré, lo que haya sido, fue a través de castings. Okay. Y me volví bueno en los castings. ¿Me entiendes? Pues porque era la manera en la que te llegaban. Claro, de venderte, ¿no? De venderte, de ganarte el contrato, sí, ¿no? Que es lo que estás buscando. Entonces yo fui a hacer un casting como cualquier persona a Solo con tu pareja y bueno, pues me quedé y de ahí, y ¿sabes qué pasaba? Esto es muy interesante. Ay, perdón, fui yo. Cuando empiezo a trabajar en Solo con tu pareja, yo fui de los pocos actores en aquel tiempo que trabajaba tanto en cine como en telenovelas. ¿Seguías con la novela mientras estabas en...? Podía yo. Okay. ¿Sabes por qué pasaba? Y mucha gente se acordará que no estoy mintiendo. La gente de cine, cuando tú venías de Televisa, no creas que te recibían muy bien. Okay. No te veían muy ¿Te veían de lado? ¿Te veían para abajo? ¿Por el tema de venir de novela? O sea, sí, completamente. Okay. Te veían como un actorcito ahí que me explico, que no es realmente un actor profundo, ¿no? Uh-huh. Y luego, si tú venías de ¿cómo se llama? De cine a Televisa. Ahí cambiaba la cosa, ¿no? No. Okay. No en ese tiempo, porque estaba como que muy definido que en cine tenías más personajes populares. Okay. Si tú eras un actor con un tipo muy popular,
Y tú llegabas a Televisa, y no estoy mintiendo, entonces te daban papeles secundarios. Sí. Te daban el chofer, te daban el jardinero. Digo, es la verdad. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces había esa riña. ¿Me explico? Entonces, no voy a decir nombres, pero hay actores maravillosos de cine, que además son famosísimos ahorita, que en Televisa les daban papeles muy secundarios. Porque obviamente en Televisa los papeles protagónicos, pues en aquel tiempo eran el güerito, y Sí, sí. pero güerito hablo rubio, no que seas blanquillo, ahí más o menos, ¿me entiendes? Sí, completamente bueno. Tú me entiendes, o sea, y hay un chorro de ejemplos en aquel tiempo, digo, de gente así. Entonces, como villano, bueno, pues podía ser más de pelo oscuro o más latino. Entrabas más en diferentes campos. Así es. ¿Le dabas más al tema de villano? ¿Qué Sí. disfrutaste más? Del de villano. Sí. También el de coprotagónico, de buenos personajes, ¿no? Personajes no tan tiranos ni tan... Pero disfrutaste ser villano. Mucho ser villano, porque puedes hacer muchas cosas. Es más divertido. Sí, ¿saben por qué? Porque precisamente el galán o el protagónico, además yo no daba la talla, te lo digo en serio, yo no daba la talla de galán, o sea, ni nunca me consideré, ni nunca quise serlo, no la daba. O sea, eran otro tipo de... Y también hay que decirlo, si queremos decir la verdad, ¿verdad? Claro. También había, pues, obviamente mucho nepotismo, y aparte, o sea, de familiares, y el hijo y el sobrino, como de este tipo de padrinos, ¿no? Ok. Que obviamente eran, creo que más que padrinos, ¿no? A mí cuando me dijeron una vez, cuando me iniciaba, lo voy a decir, me decían, no, pues tienes que conseguirte un padrino, ¿no? Sí, alguien que ¿No? te respalde. Yo me imaginaba a Michael Corleone, ¿no? Sí, Una claro, cosa así, por pero favor. no era eso, eran más bien medio madrinas, güey. Ok. O sea, y pues bueno, cada quien, ¿no? Si alguien que te apoyara. Me platicabas también en alguna ocasión, tocayo, que tuviste ciertos bloqueos, ¿no? Ahorita Sí, que hablábamos claro. de esta Sí. onda. ¿Me puedes platicar un poquito al respecto de eso? Sí, no, en alguna ocasión alguien me preguntó, y precisamente de aquí del lugar, de aquí de Tulancingo, que qué era lo peor que te podría pasar como actor o actriz, ¿no? En el medio. Y pues la verdad es que, pues, que le gustes a alguien, que tenga poder. Ok. ¿Por qué? Pues porque te va a pedir algo a cambio, ¿no? No va a ser de gratis, y bueno, pues no le entro, entonces pues te bloquean. Y sí, digo, hubo, en mi caso, y lo puedo platicar, hubo una persona que tenía mucho poder. Lo voy a decir, fíjate, Ok, te lo adelante. juro que sí. Y lo digo con todo respeto, era un hijo de exgobernador poblano. Ok. Se llamaba, el papá se llamaba Maximino Ávila Camacho, nada Ok. más. El hermano del presidente y gobernador de Puebla. Ahí está el dato. Y el hijo de él, o uno de los hijos de él, Manuelito, porque así hablaba, Manuelito Ávila Camacho. Pues me lo presentaron, y porque quería comprar ropa mía. Yo tuve una marca de ropa que se llamaba Dalmachi Italia. Ok. Y entonces me presentaron para eso, pero realmente no quería comprar ropa, ni nunca compró ropa. Y me tiró el rollo. Ok, Y ok. cuando me tiró el rollo, pues le agradecí mucho. Pues, no digo muchas gracias, pero no. Es más, digo gracias por considerarme, ¿no? Qué honor, pero no muchas gracias. Y, No eres mi tipo. y no eres ni mi tipo, ni mi sexo, por lo menos el que me interese, ¿me entiendes? El que ando buscando. El que ando buscando. Y entonces, pues lo que hicieron fue, o lo que hizo fue comunicarse con todos sus amigochos, ¿verdad? Y entonces era muy simpático, porque cuando yo hice una novela, bueno, hice varias, ¿no? Pero como villano principal, que se llamó Tres Mujeres, la voy a poner como ejemplo. Y me acuerdo que llegaron las cámaras de don Juan José Origel, que era su cuatacho. Y entonces me acuerdo que entrevistaron a todo el mundo. Yo era el villano principal, a mí nunca me entrevistaron. Ok. Entrevistaron al extra, a todo el mundo. Sí. ¿Me entiendes? Pero a mí no. Y entonces no pasó una vez, pasó varias. O sea, Sí, te diste cuenta que existía el Te bloqueo bloquean, porque por hay el tema de... Claro, porque hay un lema: santo que no es visto, Sí, claro, no es adorado. Y entonces te minimizan. Y yo me acuerdo, digo, de una forma un poco inocente, ¿no? Decía yo, a ver,
cuando yo salía del estacionamiento de Televisa, pues había una bandera, ¿no? Que estaba, y entonces metías ahí para que se levantara y había un chorro de gente, que en ese tiempo no había selfies, Sí, eran nada. autógrafos. Claro. O alguien llevaba su camarita, ¿no? Pero puta, me pedían todos, ¿no? Pero no me invitaban a... Sí, los camarógrafos no. Los de los medios no. Sí, o sea, la gente de los medios no me invitaban a participar a veces ni en Hoy Mismo, ni en Hoy. Ni en nada. No existía el villano, o por lo menos yo. Entonces, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Eso. Que te bloqueen. Que te bloqueen porque le gustes a alguien que tiene poder y que, pues, desgraciadamente se aprovecha. Y es la realidad. ¿Consideras que el gobierno está relacionado con la farándula o viceversa? Bueno, estuvo muy, muy relacionado en ese tiempo, sobre todo, sigue relacionado, todos ellos llevan, pues, valga la redundancia, buenas relaciones de todo tipo, ¿no? Digo, por razones obvias, son Sí, claro. intereses que cada quien defiende, sí. Digo, si te refieres a que a lo mejor en aquel tiempo había muchas vedettes y muchas actrices, protagonistas que salían y también protagonistas hombres, que Sí. salían con gobernadores hombres y con gente del Estado, pues del gobierno, sí, con políticos, sí, hubo mucho de eso. Siempre lo ha habido. Siempre ha habido, ¿no? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Y retomando el tema de lo de tu carrera, amigo, ¿qué fue primero? ¿Telemundo y después viene nuevamente la pantalla grande? No. Primero, Telemundo fue mucho después. Ok. Telemundo, lo que pasa es que Telemundo fue muy interesante. Fíjate que Telemundo fue, bueno, obviamente una compañía del tamaño de Telemundo, pero lo que hacía antes del 2003 era precisamente comprar pues programas ya refritos, Ok. sobre todo de Sudamérica, bastante ya refritos. Y entonces en una ocasión ellos compraron una telenovela que se llamaba Amores de Mercado. Ok. Era una telenovela chilena que había sido un trancazo en toda Sudamérica. Y entonces los de Telemundo dijeron, pues vamos a comprarla. La compraron, se sentaron todos los miembros del consejo y todo eso de Telemundo y de producción a ver la novela, el primer capítulo. Y entonces cuando terminó el primer capítulo no entendieron nada, porque el chileno tiene un slang, un caló muy cerrado. Entonces nada más lo entienden los chilenos. Es también como a lo mejor te vas a Tepito y el tepiteño pues también puede ser muy cerrado. Tiene un y argot pues complicado. Y entonces lo entienden nada más. Entonces pues no entendieron nada. Entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues vamos a producir la novela. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a reescribirla. Le vamos a llamar, en vez de Amores de Mercado, Amor Descarado. Y vamos a hacer un casting desde precisamente Colombia, porque obviamente la gente de Telemundo contrató gente de Colombia para producir, y entonces vinieron a Miami, hicieron el casting en Colombia, hicieron el casting en Miami y no encontraban los principales, obviamente, y se vinieron a México. El único que estaba era José Ángel Llamas como protagónico en aquel entonces, pero todos los demás fuimos elegidos a través. Entonces, obviamente, fue una novela que se quedó con Bárbara como coprotagónica también. Bárbara Mori, Ivonne Montero, Víctor González, te comentaba, hasta Isela Vega, Lupita Ferrer. Es un elenco muy grande y a mí me llevaron como villano principal. Te platicaba en alguna ocasión, ¿no? que hemos conversado tú y yo, que el personaje, el villano de allá de Chile se llamaba el Chingao, porque estaba chingao, o sea, estaba salado. Todo lo que quería hacer así malévolamente no le salía. Y entonces a mí me pusieron el Chamoy, porque pues, estaba yo salado. Y fue un personaje muy, muy, muy bueno. Fue un personaje que tuvo mucho éxito, porque precisamente la condición para Telemundo era que fuera un verdadero trancazo para que siguieran produciendo, si no cortaban y seguían comprando refritos. Y fue un trancazo. De ahí obviamente vinieron otras cosas, como Prisionera también, que fue una novela también muy importante. Ocupó el tercer lugar durante mucho tiempo, no sé si todavía, pero inclusive a nivel internacional como la telenovela hecha en español más vista en todo el planeta. Y teníamos el tercer lugar, estábamos inclusive arriba de Mariala del Barrio
y otra novela de Verónica, una de Verónica Castro y todo eso. Fue con Gabriela Spani, con Mauricio Islas, con Gabriela Roel, que es actriz de cine, por cierto, mucho fue. También ella dio un paso ella empezó en cine y luego se fue a televisión. Y bueno, anda para un lado y para otro, ¿no? Es una muy buena actriz, Gabriela Roel. Y un elenco, ¿me entiendes? Pero fue muy importante. Y era un personaje completamente, era un coprotagónico, no era un villano principal. Fue completamente diferente y fue muy querido. Sé que tu carrera es muy larga, Ricardo, pero hablábamos igual, en días pasados platicábamos acerca del aniversario que fue de Amores Perros. Fue otra gran película y actuaste y fuiste partícipe. Sí, ¿Cómo fue tu experiencia en esta película? No, hombre, fue un honor y además fue algo muy interesante. Digo, también fue a través de casting. Yo fui a hacer un casting y pues bueno, me quedé con el personaje fíjate que yo hice una novela con Saúl Lizazo. Que se llamó La Jaula de Oro, Edith González, René Casado. Igual, muy buena. En ese tiempo. Y entonces, de alguna manera, mi personaje era un personaje que era parecido a Saúl Lizazo, o sea, en el sentido de que pues, era canoso también, ¿me entiendes? O sal y pimienta, en fin, etcétera, y de la misma estatura, del mismo estilo, porque la novela estaba escrita así. Y entonces, cuando yo hago el casting para Amores Perros, el personaje era un Saúl Lizazo. Lo estoy diciendo con todo respeto, obviamente. Sí. Un Saúl Lizazo, un galán de televisión, ¿no? Y entonces, bueno, pues me quedé con ese papel. Y ahí trabajé y fue muy interesante, muy interesante. Digo, ahí trabajaste al lado de Gael García. De Gael García y bueno, pues de todos ellos, ¿no? De Vanessa Bauche, de todos ellos. Y además fue algo muy... ¿Vanessa era tu pareja en la...? No. ¿Quién era tu pareja en la película? No. Era Goya. Era una modelo que le cortan la pata, que ni siquiera era mi pareja, más bien el personaje se hace pasar porque más bien anda con otra persona que está casada. Ella. Pero sí, se cumplieron 25 años de esa película. De esa película. Ya estamos en Bellas Artes. Abrieron una parte en una de las salas, algo permanente, ni siquiera temporal, sino permanente, donde está pues toda la producción, el elenco, obviamente todo de Amores Perros, y ahí se va a quedar. Cumplió 25 años, entonces pues es algo muy padre. Padrísima, fue una muy buena película. ¿Cómo no? ¿Cómo ves la situación actual de las redes, de cómo ha cambiado? ¿Cómo viste tú este cambio? Híjole, muy fuerte, ¿no? O sea, digo, muy positivo en muchas cosas, pues porque se puede precisamente tener otras alternativas para quien busca, ¿no? Este tipo de... Pero bueno, pues sí, yo tengo un rato de no ver televisión, por ejemplo. ¿No consumes? No, de verdad no, o sea, me gusta mucho ver, digo, todos tenemos este canal de televisión, ya sabemos cuál, que renta películas. Netflix, sin problema. Netflix, ¿no? O lo que sea, ¿no? Sí, cualquiera de ellos. Pero digo, ya no veo, no sé, digo, nunca, ¿sabes que dejé de verme? Okay. Llegó un momento en que ya no porque es muy chistoso, cuando uno inicia, digo, como nada más comentario, anécdota, cuando uno inicia, se graba una escena y cuando dicen corte y queda, todo el mundo sale corriendo, bueno, por lo menos algunos, a verte en la pantalla, ¿no? Porque la repiten y entonces la quieres ver, ¿no? Está ahí, entonces ya la ve, ya me vi. Porque quieres estudiarte, quieres saber cómo lo estás haciendo y todo. Pero llegó un momento en que ya no. Cuando hice Abismo de Pasión, les doy mi palabra que me vi un solo capítulo. Y les voy a decir además por qué. Porque me acuerdo que eran como 3 minutos o 7 minutos, no sé, lo que haya sido de novela. Y eran como 20 de comerciales, man. Digo, eran larguísimos. Entonces, pues me vi ese día y vi a todos mis compañeros actores y ya luego nunca más volví a prender la tele. Y además también es un ejercicio de que no tienes que estarte viendo, ¿no? Si dijeron corte y queda, pues corte y queda ya, no hay problema, ¿no? Pero al principio es un poquito así, todo el mundo pues quiere verse, ¿no? Cuando inicia. Sí, el tema del ego a lo mejor. Claro, siempre, como también lo que platicábamos a veces, ¿no? De que
más bien con el equipo de producción. Claro, que me platicabas. Lo que te platicaba, y con los actores ya grandes, ¿no? Cuando yo era joven, ¿no? Ahora ya soy parte de esos actores, pero yo iba con ellos y los escuchaba mucho porque te daban muy buenos consejos, ¿no? Se les mete a uno la parte pues paternalista, ¿no? De quererle decir algo, aconsejar a los jóvenes, y los actores ya viejos, ¿no? Esos que veíamos en blanco y negro, que salían en el mismo papel siempre, ¿no? Pero estaban ahí, y los conocías y eran gente muy linda, y aprendías mucho de ellos. ¿Sientes que aprendías más de ellos que de otros tipos de actores? No, pues los de tu edad y esos no te decían nada, ¿no? Veían un barranco y pues a ver si se rompe el hocico, ¿no? O no, digo, ¿me entiendes? Y en cambio los actores ya de antaño, viejos, pues te trataban de cuidar o te daban algún consejo. De aconsejar y de cuidar, así es. Pues qué bueno. Actualmente, ¿en qué estás pensando? ¿Qué planes tienes? Digo, nos platicabas acerca de lo de Airbnb, que tu casa está padrísima. Platícanos un poquito ya más de tu etapa actual. Sí, lo que pasa es que yo dejé de tomar proyectos. No se me acabó el trabajo, más bien. Sí, no, porque todavía tienes algunos proyectos, ¿no? No, tenía yo además ofrecimientos, simplemente que ya no quise. A veces algún fan muy amablemente me preguntan en las redes, ¿no? De, oiga, ¿cuándo lo vamos a ver? O ya no le gusta actuar. No, sí me gusta actuar, pero sí me colmé un poquito del medio, me saturé. Y bueno, pues me retiré y punto. Y entonces empecé a dar, obviamente, seminarios de actuación, sobre todo preparar actores. O sea, la preparación del actor es un poco diferente a las clases de actuación. La preparación del actor, pues abarca todo, abarca, para empezar, entender cómo funciona el medio, por dónde puedes entrar, qué hacer para pues, llamar la atención, porque pues si no, no. Y que además, sobre todo, ahora ya lo están haciendo mucho. Yo empecé hace mucho tiempo, de verdad, con esto. Y antes de la pandemia, daba yo muchos seminarios por distintos lugares, en Estados Unidos sobre todo, porque yo voy y vengo. No estoy en un solo lugar, ¿no? Ahorita estoy a lo mejor aquí, pero luego estoy allá, en fin, etcétera. Y que es donde más resido. Pero se acabó con lo de la pandemia. Y entonces empezamos a hacer seminarios por Zoom, muy provechosos y sobre todo encaminados al casting. O sea, tienes que hacer buen casting. Ahí está todo. O sea, si haces un buen casting, aparte de que a lo mejor si no te quedas en esa, no importa, ya te van a tomar en cuenta. Sí, ya te vieron, ya te palomearon. Claro, ya te palomearon. Entonces, es muy importante. Y yo me volví bueno, muy bueno para los castings, porque era la forma en que hice una carrera. No fue a través de contactos ni de nada de eso, ¿no? Entonces, empecé a dar sobre eso. También lo que hice, lo que hemos hecho ahora, es promover los pueblos no tan mágicos en Hidalgo. Hay pueblos mágicos maravillosos que se tienen en Hidalgo. Ese proyecto está padrísimo. San Miguel Rega, ya los tenemos. Hemos hecho varios mini documentales. No sé si tú los has visto o no. ¿Me platicabas de ellos? No, hombre, se los mando luego. Empezamos en Acatlán, okay, con el ingeniero Paciano Barranco, que ha sido extraordinariamente receptivo, y lo digo de verdad, para hacer, hicimos 8 mini sobre la laguna de Supitlán, las barrancas, la cuestión culinaria en Acatlán, las queserías, en fin, el Vía Crucis, hicimos varios, 8. Y eso es muy importante, porque si a lo mejor Acatlán, por decir, no es un pueblo mágico en este momento, bueno, pero tiene cosas que ofrecer también al turismo. Y no es un pueblo en el cual solamente tengas que bajarte a comprar unos Doritos, 2 chelas y te largues. Sí, claro, sí, no es de paso. A lo mejor te quedes y veas que se come riquísimo, y que obviamente hay cosas interesantes que se pueden ver también, y eso es lo que queremos. También de Singilucan, hicimos uno del pulque, otro del señor de Singilucan. Quedaron muy padres, tuvieron muchísima audiencia, o sea, en 2 días teníamos 40,000 vistas. Padrísimo. En la página del municipio de Singilucan. También hicimos
para Tulancingo, la catedral y lo de los 3 museos y todo eso. Entonces ya han tenido una muy buena receptiva, ¿no? Lo han recibido de muy bueno. Y te digo, sobre todo el darle eso. Y tenemos otro proyecto por ahí que no puedo decir, pero pronto lo sabremos. Y va a ser sobre también impulsar el turismo, impulsar las costumbres, impulsar las tradiciones de nuestros pueblos. De eso es lo que... ¿Enfocado en el estado de Hidalgo? Sí, bueno, puede ser en cualquiera, pero, okay. Pero estamos en el estado de Hidalgo, digo, es donde yo creo que es importante primero hacer algo al respecto, ¿no? Claro. Claro. Muy bien, digo, regresando un poquito al tema, ¿ves más fácil ahora una carrera actoral que antes? Sí, yo creo que sí, les voy a decir por qué. O sea, hay gente que te dirá, no, hay más competencia. Sí, obvio, somos más, pues sí, pero también hay más producciones. Okay. O sea, por un lado, y también hay más opciones. Me explico lo que estábamos diciendo y lo que tú estabas diciendo. O sea, se han desatado las casas productoras. A lo mejor no son tan grandes como un canal de televisión, pero de todas maneras, si es un buen producto y como están las cosas, de repente te están viendo muchísima gente. Estás generando un rating, estás monetizando, ¿no? O sea, y además estás haciendo algo que te gusta. Entonces, hay opciones, sí. Antes, pues tenías que llegar con tus fotos, ¿no? Y tú, ¿no? Ibas de lugar en lugar y entregabas y todo este rollo y eso. Hoy en día, aparte de que lo haces pues a través del internet, sí, digital, ¿no? Me explico, también ya, ahora sí se abrieron en México, porque cuando en alguna ocasión que yo vine, estaban muy cerrados de que no, tienes que venir al casting, espérame, lo grabo. Y te lo mando, claro. Te lo mando por WeTransfer y no hay problema. No, tienes que... Entonces, bueno, pero ya se abrieron de un tiempo para acá, precisamente después de la pandemia, y entonces, pues, puedes hacer castings desde tu casa. Y tienes muchísimos lugares, tienes páginas donde puedes participar precisamente, aunque apenas estés empezando, en cortometrajes a nivel universitario, a nivel obviamente festivales de cine de cortometrajes, o puedes empezar a participar también en cuestiones como buenas producciones, ¿no? Y ha cambiado mucho. Yo creo que hay más oportunidades. Hay más competencia, obvio, siempre va a haber más competencia, somos más, pero también hay más oportunidades, hay más gente produciendo. Antes la tenías más complicada, tú la tuviste más complicada, ¿no? Sí, además por cosas como las que hablamos, ¿no? De ese tipo, y además, pues, a mí, a veces cuando doy clases, seminarios con algunos alumnos, yo entiendo, ¿no? Que tienen ya la prisa de que ya, ¿no? 4 clases y quiero irme a Hollywood. Pues no, güey, o sea, espérate tantito, cabrón, ¿no? ¿Es un tema generacional eso? ¿Que todo lo quieren rápido, todo lo quieren express? Bueno, yo creo que cuando eres joven, todo lo quieres express, ¿no? Digo, de alguna manera. Es más, mira, que muy interesante lo que estás diciendo. Y les vamos a decir por qué. Fíjate. Yo les digo mucho a mis amigos, a mis alumnos, cuando me preguntan sobre la experiencia que he tenido, y se los digo en inglés y se los digo en español, porque es enjoy the ride, o sea, disfruta el viaje. Ya te subiste a la montaña rusa, puta, disfrútalo, cabrón. Y ya te subiste a querer ser actor, a perseguir una carrera actoral, disfrútenlo mucho. ¿Sí me explico? Uh-huh. No nada más... o sea, estén en la carrera de ya lo quiero las cosas rápidas. Yo a lo mejor pude haber disfrutado más mi carrera si la hubiera realmente disfrutado más. O sea, dejado que fluyera. Que fluyera. Yo siempre estuve mucho en la lucha de hacerlo y de pegarle y entonces te generas pues estrés y vienen luego depresiones, ¿no? Porque no te pega en el momento y todo, y es una larga carrera, muy larga. ¿Lo puede uno hacer? Si yo lo hice, hay gente que tiene más probabilidades de hacerlo. Si yo pude lograr una carrera honorable, digamos, yo estoy seguro que muchos de ustedes, sino que la mayoría, si así lo quieren, lo pueden lograr, ¿sabes? Porque es así. Hay 4 elementos que yo usé, si les sirven, padrísimo, que se llaman compromiso,
constancia, obviamente disciplina y preparación. Eso es lo más importante. Si tú haces un compromiso contigo mismo y con tu carrera, obviamente si tienes una constancia, no lo dejas. Preparación y sobre todo disciplina también. Y disciplina y preparación, les juro que llegan. Se los puedo así casi firmar. Sí se puede. Y los sueños, siempre lo digo, están hechos precisamente para cristalizarse. Los sueños no son para soñarlos nada más. Los sueños es para soñarlos, pero para cristalizarlos. Y el creer en ti y el dar gracias que ya esto se logró, por lo menos yo creo mucho en eso y pues sí me ha funcionado. Qué bueno. Muchas gracias por tus palabras. ¿Qué fue lo que, ahorita que dices hablar de disfrutar, cuál fue tu momento en el que sentiste que no te la creías? O sea, que dijiste, neta estoy actuando, neta estoy aquí. Fíjate que cuando llegué yo a España, por ahorita me recuerdo, cuando yo llegué al aeropuerto de Barajas, fue algo muy padre porque fue gracias a precisamente estas dos novelas de Telemundo, ¿no? Estas dos que fueron un gran éxito, sobre todo la de Prisionera, porque el personaje pues, era un personaje que querías tener. Si tenías 13 años, pues querías tener un papá como Pancho Salvatierra, que era mi personaje. Si tenías más edad, pues un esposo. Si tenías más edad, pues un yerno, un hijo. Y entonces el aeropuerto de Barajas se caía de fans cuando yo llegué. Y fue muy lindo. Eso fue tu prime. Y fue varias otras cosas, ¿me entiendes? Nunca fui, somos amigos, gracias. Compartimos cosas y las compartimos con el público, obviamente, y se las comparto con toda la humildad, pero con todo el orgullo. Yo me acuerdo una vez, yo estaba casado, y entonces fuimos a Acafest, Luis de Llano, después de década, Okay. 10 años después de haber hecho Alcanzar una estrella, okay. Y fue precisamente, y también como villano principal. Y entonces cuando vamos a Acafest, fuimos a un evento de Jaguares. Okay. Eso, lo voy a decir cómo fue. Y entonces fuimos a uno de Jaguares, un evento de Jaguares. Y cuando salimos, obviamente nos estaba esperando una limusina y todo este rollo para llevarnos al hotel. A mi esposa, en ese tiempo, a Joshua, mi hijo, y yo. Y entonces cuando salimos de Jaguares, casi estaba ahí en la ¿cómo se llama? En la costera, Miguel Alemán, me reconoce alguien, una chica, una niña, y empiezan a gritar. Y se me vienen encima todas. Te lo juro, nunca me había sucedido antes, ¿no? Fue mi primera experiencia en ese sentido. Y se me vinieron encima y entonces, pues no era... miren, perdón, lo que voy a decir. Me agarraron las nalgas. De todo. Me agarraron o sea, no, hombre, bueno, espérenme. Y luego una chica se me montó encima y entonces me trataba ella de besar mientras otra tenía unas tijeritas de kinder y me jalaba el pelo para cortarme un pedazo. Para hacerte brujería. No, vete a saber, un recuerdito. Y luego además mi exmujer, ¿no? Pero mi mujer gritándome que te está besando. Y yo, puta, ¿y qué quieres, que le pegue o qué? Entonces se acuerdan de estos guardias de guante blanco en la costera, Miguel Alemán, de uniforme azul y blanco. Pues vinieron a quitar todo esto, y entonces ya me subieron en un taxi y me mandaron al hotel. Y bueno, pues fue otra experiencia a lo mejor de éxito, porque es parte de todo esto, ¿no? Es parte de la fama y eso. Nunca he sido una estrella, no malentiendan, pero probé. Sí, tuviste tus momentos. Tuve mis momentos de éxito muy interesantes. O, por ejemplo, la primera vez que yo salí de México a hacer una novela como coprotagónico que se llamó Latin Lover en Perú. Y yo se los digo mucho a mis alumnos, cuando yo me acuerdo que pues fueron por mí al aeropuerto en Lima, me llevaron a mi departamento. El chofer, yo tuve chofer por primera vez en una producción fuera de México, un chofer 24 horas al día. Me llevaron obviamente a mi departamento en Miraflores, que es la mejor zona de Lima.
y me pusieron en un departamento maravilloso, tenía una canasta, ya sabes, de vinos y de cositas así, y solo pues, abrí, me acuerdo que una botella de Chardonnay, y me serví mi primera copa y dije, y además de todo me están pagando por esto. Entonces, ¿Qué edad tenías ahí? no, ya tenía yo, pues a lo mejor, híjole, espérame, ahorita te voy a decir, fue, ay, déjame acordarme, híjole, me pusiste ahora sí que, déjame pensar, tenía yo seguramente 30 y tantos años, Okay. o sea, 30 y tantos años, pero fue muy lindo, me explico, y todas estas experiencias han sido muy lindas. ¿Te quedaste con algo? ¿Te arrepientes de algo? De no haber logrado más, muchísimo más, pero bueno, pues a veces Pero estás a gusto con lo que hiciste. No, yo estoy muy a gusto y fíjense que además yo aprecio mucho. Este año cumplí 35 años de carrera, ¿no? Se cumplieron de 35 años y quiere decir que inicié este sueño hace 50 años. Perdón. No, espérame. Yo tengo 69. Yo me fui a Estados Unidos hace 50. Okay. Hace 50 años inicié el querer lograr mi sueño, que fue estudiar hace 50 años. Yo llegué a los 19 años a Estados Unidos, fue cuando estudié actuación. En Austin, Texas. Ajá. Entonces, pero sí 35 años y la gente ha sido muy amable conmigo y es muy linda en los medios, de verdad. Y en la calle también, digo, de vez en cuando. Ya no me reconocen. ¿Sabes qué? La Universidad Tecnológica de Tulancingo me invitó, maravilloso además, toda la parte de verdad pedagógica y de los maestros son maravillosos. Hice muy buena amistad con todos ellos. Y me invitaron a darles una plática. Y entonces, bueno, pues estaba yo listo para dar la plática y me estaban presentando. Y de repente veo yo, pues el público, lo reconozco, es un público de 19, de 18 años. Y de 19, 18 años. Y yo digo, espérame, hace 35 años que llevo como actor, pues ninguno de estos me conoce, porque además yo ya me salí. O sea, si estuviera yo activo, bueno, pues, mira, el ruco pues es el mismo que ¿no? Okay, sí, podían unirle por ahí. Pero pues ya no. Pero me dice un amigo, Ernesto Rivero, Okay. de aquí de Tulancingo, me dice muy amablemente, me dice, oye, cuando estaban presentándote, pues había un video, y dice, cuando llegaron Amores Perros, agarraron el teléfono y se pusieron a buscar, y entonces, mira, pues sí es el mismo, nomás que 25 años más tarde, ¿no? Pero todo ese tipo de cosas son muy lindas. Yo estoy muy contento, yo estoy bendecido, yo le agradezco a mi Dios interno, a mi Dios, a Hashem, a Dios nuestro Señor muchísimo, de verdad. Y no soy religioso, Okay. pero sí soy muy creyente en esa fuerza interna y que estamos conectados, obviamente, que con algo muy especial allá arriba. Y yo sí le agradezco todos los días todo lo que me brinda, de verdad que sí. Qué bueno. Pues, tocayo, de verdad agradezco el que nos hayas abierto el espacio, las puertas. No, hombre. Quiero ir cerrando. ¿Algún mensaje final, alguna anécdota que no nos hayas contado, que te hayas guardado, algo más que nos quieras platicar? Sí, lo de siempre, yo creo. Gracias, Ricardo, de verdad, por el tiempo de ustedes. A George, que está ahí atrás de las cámaras también, el maestro de todo este rollo, hombre. Y a ustedes, público maravilloso, de verdad, gracias. Que si tenemos sueños, los cristalicemos. Tú estás logrando un sueño, tú te dedicas a negocios, eres un hombre de negocios, sin embargo, estás también logrando algo de esta manera. Y eso es muy importante. De la misma manera que tú, tocayo, la gente en general, yo sí les mando ese mensaje. De verdad, los sueños sí se logran, sí se cristalizan, están hechos para eso. No dejen de hacerlo. Me explico. Porque sí se cristalizan. Tengan fe en ustedes. Planifiquen, sigan esas reglas de compromiso, constancia, disciplina y preparación y pásensela bonito mientras logran eso. No se preocupen tanto de lograrlo, porque de todas maneras se va a seguir logrando, lo van haciendo ustedes. Siéntanlo mucho con su corazón. Todos los sueños, tocayo, inician en nuestra mente como una idea, pero necesitamos darles emoción, sentimiento,
Sí, o sea, cuando entonces lo sentimos que algo bueno se está logrando y que lo vamos a lograr además, la emoción es algo muy importante. Entonces se produce algo que se llama pensamiento, sentimiento y por ende acción. Y suena así como, créanme que sí funciona. ¿Me explico? O sea, lo que tú decías hace rato fuera de cámara, ¿no? El karma y el dharma, o sea, hay que tener buena vibra y de verdad hay que ser muy agradecidos porque Él está allá, pero también está como nosotros. Y obviamente, bueno, pues vengan aquí a Casa del Machi y nos la vamos a pasar también aquí, platicando, si gustan, si no también, pues yo estoy en otro lado y ustedes están haciendo lo suyo, pero vengan a conocer esta casa que es una casa completamente autosustentable y que se aprende. Yo hice todo este sistema. Nos platicabas eso, que el diseño y todo. De todo, y además de recolección de agua pluvial, aquí hay como 15,000. Hay 75,000 litros de cisterna. Generalmente una casa tiene 10,000, esta tiene 75,000. Y es recolección de agua. Obviamente estamos conectados a un pozo maravilloso de aquí de la comunidad. Y es completamente autosustentable. Como ves, tenemos, ya lo verán, tenemos viveros y bueno, pues energía solar, aparte de la de CFE, pero tenemos energía solar, calentadores solares del agua. Entonces, se pueden lograr cosas muy interesantes con una casa autosustentable. Y el ser autosuficiente, obviamente, ¿no? Sí, tomando un poco más el tema de lo de la casa, ¿cuántas personas caben? ¿Cómo son los paquetes? Sí, en Airbnb, vamos a poner eso. Sí, vamos a poner la liga. Claro, la liga. Pero bueno, aquí puedes poner en este momento cómodamente 8 personas. 8 personas muy cómodamente. Las habitaciones son muy grandes, tienes espacio, tienes gimnasio, tienes jacuzzi, tienes vapor, tienes sala de televisión, o sea, de cine, con su pantalla y todo el rollo. Y se la van a pasar muy bien. Además, se viene a descansar. El entorno es muy tranquilo, la verdad es que no tuvimos ningún ruido extraño, ¿no? Uno que otro perro ladrando por ahí, pero ¿qué crees? Sabes. Que no se compara con el ruido. La oficina la tengo en el centro, el estudio lo tengo en el centro y es un caos, ¿no? O sea, la patrulla, la colectiva, o sea, sí está cañón y la verdad es que aquí se respira paz realmente. No, y además qué bueno que vinieron y de verdad, muchísimas gracias. Es un placer, de verdad, el estar con ustedes. Gracias, tocayo, y pues ojalá podamos en otra ocasión hacer un segundo capítulo, tocar un tema diferente. No, hombre, los que quieras y los que gustes y así, los más mórbidos que haya, también los tocamos. Excelente. Sí, pues esta primera etapa a lo mejor fue de ti, de tu carrera, de tu pasado, tu presente y tu futuro, que nos lo dejas ahí todavía un poquito guardado por los proyectos buenos que vienen a futuro. Pero sí, hacemos otro capítulo más adelante. Claro que sí. Es un placer, brother. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Este fue un episodio más de el podcast con su amigo servidor Ricardo Pastrana. En esta ocasión nos acompañó mi tocayo Ricardo Dal Machi con toda su expertise actoral. No se lo pierdan y vamos a dejar por ahí las redes tanto de él como las de nosotros. Pero dilas, aprovechando, ¿cómo te encontramos y dónde te encontramos? En Facebook, ¿no? Facebook bajo Ricardo Dal Machi. Tengo dos, una que se llama Ricardo Dal Machi Actor, que bueno, es parte de la trayectoria, y el otro es Ricardo Dal Machi normalito. Como ya el personal, ¿no? Como el personal, y bueno, los espero por ahí. Les contesto a todo mundo en el Messenger. Sí, de hecho. A todos les contesto, de verdad que sí, lo hago con todo cariño y con todo gusto, de verdad que sí. Muchas gracias. Gracias. Bye. El podcast con Ricardo Pastrana, a través de asesores y consultores RP. Emprendimiento, negocios, inversiones, cultura general, trending topics y mucho más. Un episodio nuevo cada semana con distintos invitados. Asesores y consultores RP. El podcast con Ricardo Pastrana comienza ahora.